algo que no debemos. Ya está. No olviden al ingresar siempre apagar el audio. ¿Sí? El audio es necesario que lo apaguen para evitar roches. Y si enciendes tu cámara, pues nos alegras a todos. ¿Ya? Bueno, eso depende de ti. Vamos a conversar hoy acerca de literatura española. Ya la semana pasada terminamos literatura universal. Así que si la semana pasada hicimos el panorama, o perdón, terminamos nuestro panorama de literatura universal, hoy nos queda trabajar lo que corresponde a España. Vamos a ver qué es lo que pasa con España. Vamos a ver. Comenzamos contando algunas cositas. ¿Qué tal estás en literatura española? Espero que bien. A ver, si nosotros planteamos el tema de literatura española, ¿correcto? Genial, genial, gracias. Si nosotros, hola Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, buenas tardes, ya está. A ver, te decía, si nosotros tenemos que hacer nuestro panorama de hoy correspondiente al capítulo de literatura española. ¿Qué debemos saber de literatura española? Primero, literatura española es otra línea de tiempo distinta. Literatura española es una línea de tiempo distinta a la que hemos estudiado al menos en literatura universal. Para que te hagas una idea, más o menos la literatura española va así. Mira, es una línea que avanza, obvio, es una línea que asciende, es una línea que cae y una línea que vuelve a ascender. Es decir, la literatura española va a tener altos y va a tener bajos. ¿Ya? A ver, vamos recordando esto. Si nosotros tenemos que recordar literatura española, tema de hoy, debemos recordar que esta línea de tiempo la vamos a dividir en cuatro momentos. El primer momento de España le vas a poner por nombre etapa de formación. La etapa de formación española es el primer paso del recorrido. La etapa de formación española es aquella que comprende los primeros siglos de la literatura española. Si hablamos de los primeros siglos, en la etapa de formación vamos a tener desde el siglo X hasta el siglo XV. Esa es la etapa de influencia de la literatura española en la etapa de formación. Un detalle, si tú revisas el último material de la Pre-San Marcos, en su reciente ciclo, la Pre-San Marcos ya no le llama etapa de formación, sino simplemente le llama Edad Media Española. Y como le llama Edad Media Española, esta etapa la va del siglo V al XV. Pero hay un detalle. Antes del siglo X no tenemos el castellano como lo conocemos. Antes del siglo X tenemos la aparición lenta del castellano. Por eso, ¿qué cosa vemos antes del siglo X? Lo que vimos en la semana 2 del lenguaje, ¿te acuerdas? ¿Qué vimos? La invasión árabe, la invasión, perdón, romana, la invasión visigoda, la invasión árabe. Eso está del siglo V, del siglo II hasta el X. ¿Ya está? Ahora sí, el segundo momento de España, ¿qué tal, Pedro? El segundo momento de España corresponde al siglo de oro español. El siglo de oro español es el mayor esplendor de la literatura española. El siglo de oro español es el mayor auge a nivel cultural, en la edad moderna. ¿Listo? Este siglo de oro español comprende dos siglos, en realidad. Es decir, se desarrolla en parte del siglo XVI y en parte del siglo XVII. Este es el auge, el siglo de oro español. Luego, España cae. En el momento en que España cae, viene el tercer momento. Este tercer momento vamos a ponerle por nombre la etapa de decadencia española. La etapa de decadencia española es la etapa donde la literatura española pierde su identidad, pierde pues su esencia, se vuelve afrancesada. Esta etapa de decadencia representa la caída. Y esta etapa de decadencia marca los siglos XVIII y XIX sobre todo. Es en esta etapa donde está El sí de las niñas, donde está Gustavo Adolfo Bécquer, correcto. Y luego viene la última etapa de la literatura española. A esta cuarta y última etapa de España vamos a ponerle por nombre
La etapa del Resurgimiento español. Esta etapa del Resurgimiento español es cuando España se levanta nuevamente. Y en esta etapa en que España se levanta, obviamente van a tener muchos conflictos que ver con ello, como la guerra civil, la guerra contra Estados Unidos, y a esta etapa vamos a considerarla el siglo XX. ¿Ya está? Lo que estoy haciendo, como es nuevo capítulo, es establecer un índice, un panorama. Imagínate que estamos en un salón de clase y esto lo estoy haciendo en una pizarra. Estoy tratando de hacerlo lo más parecido posible para que tú lo tengas, ¿ya? Si hablamos nosotros de literatura española, un primer punto que tengo que recordar es que esta literatura española va a ir en un avance. Yo sé, por ejemplo, que primero los romanos invaden España o la península ibérica, sé que nace el latín, sé que el castellano es una lengua vulgar proveniente del latín, sé que los visigodos o los vándalos trajeron una influencia, sé que los árabes trajeron otra influencia y sé también que el castellano se establece lento. Cuando pasa esto, nace la etapa de formación. Esta etapa de formación la vamos a considerar por momentos. ¿Cuáles son los momentos de la etapa de formación? Escucha, hay un preliterario. El preliterario es el primer momento de España. Ya están las primeras expresiones en el siglo X. Hay un mester de juglaría. El mester de juglaría es el segundo momento de España. Tenemos un mester de clerecía y tenemos un humanismo. Este es nuestro orden, este es nuestro panorama. Preliterario, mester de juglaría, mester de clerecía y humanismo. En este orden nosotros podemos tener autores de contexto, de panorama. ¿Cuáles serían estos autores de contexto? Vamos a ver. Por ejemplo, los autores van a comenzar en el mester de juglaría, aunque no autores, obras, mejor dicho, el cantar del mío Cid. En el mester de clerecía ya tenemos derecho de autor, por ejemplo. Tenemos sacerdotes, escritores, por ejemplo. Y en el humanismo ya tenemos a los primeros autores establecidos. Vamos a ver. En el preliterario, lo primero que voy a ver son las glosas. Y lo primero que tengo que saber es que una glosa es la primera forma de escritura en castellano. Yo debo recordar, por cierto, que el preliterario va del siglo X al siglo XI, ¿sí? En esta primera parte del siglo X al siglo XI tenemos las glosas, que son la primera forma de escritura en castellano, y tenemos las jarchas mozárabes, que son la primera forma de poesía en castellano. Sobre esto voy a hablar en breve, no te preocupes, sobre este tema voy a hablar dentro de un instante. Ahora, el preliterario, en el siglo X nacen las primeras formas de escritura. Las glosas eran traducciones del latín al castellano que se hacían de textos religiosos. Y en el siglo XI aparecen las jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes son las primeras composiciones que se hacían en medio de poemas árabes, por eso el nombre, ¿cierto? Las jarchas mozárabes son como los poemas, las cartas que tenían que mandar las mujeres que se volvían musulmanas a sus maridos cuando iban a la guerra. El mester de juglaría es el siglo XII. Este mester de juglaría, sobre todo en el XII, en España al menos, va a denominarse oficio de los juglares. Eso significa el mester de juglaría, oficio de los juglares. ¿Y en qué consiste el mester de juglaría? Te cuento. El juglar es un poeta oral, el juglar es un poeta anónimo, el juglar es un poeta popular, el juglar es un poeta en verso, heroico, y es aquí donde aparece el cantar de gesta. El cantar de gesta más conocido en la literatura española es el cantar del mío Cid, la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid campeador, que es lo importante en este primer punto. En el mester de clerecía, ya tenemos acá los siglos XIII y XIV. En el mester de clerecía tenemos primero la aparición del siglo XIII. El siglo XIII, escúchame, va a ser el siglo donde aparezca un rey, Alfonso X. Alfonso X es conocido como el Sabio.
Y el logro de Alfonso X va a ser generar un pueblo culto en España. En el Mester de Clerecía nacen los primeros autores conocidos. Acá ya hay escritura, acá ya hay autoría, acá está en verso y en prosa. Uno de los primeros autores que firma un libro en España se llamó Gonzalo de Berceo, el que compuso Milagros de Nuestra Señora, que es un poemario dedicado a la imagen de la Virgen María. El otro autor importante acá va a ser Alfonso X, el sabio. El primero, Gonzalo de Berceo, exalta la imagen de la Virgen. Alfonso X va a ser, por decirlo así, el primer rey escritor, el primer rey erudito que va a tener España. Y con él va a aparecer una crónica, crónica de los 20 reyes de Castilla. Un dato importante, este no es su único libro. Alfonso X también compuso las 7 partidas. Y las 7 partidas estaba basado, por ejemplo, en el Código de Hammurabi. También es importante. Esto es Mester de Clerecía. Ahora, esto que acabo de poner es siglo XIII. Por cultura general te digo que en el siglo XIV aparece Juan Ruiz. El arcipreste de Hita también está acá, el libro Buen Amor. O el infante don Juan Manuel, el autor del Conde Lucanor. Son algunos autores que pertenecen a esta etapa. El humanismo o prerrenacimiento se desarrolla en el siglo XV. Este humanismo se ha puesto de moda a partir de la incorporación o reincorporación de Jorge Manrique al material de la Pre San Marcos. Ahora el primer capítulo de España que te pone la Pre es Jorge Manrique, de frente. Y nosotros vamos a verlo, no te preocupes. Si hablamos nosotros de humanismo, acá tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como el prerrenacimiento. ¿Qué es el prerrenacimiento? Es la etapa en la cual los valores antropocentristas comienzan a llegar a España. Y es en esta etapa donde aparecen autores como Jorge Manrique. Y aquí, en esta etapa en que aparece Jorge Manrique, vamos a tener la poesía elegiaca, las famosas coplas a la muerte de su padre. Aunque el título original era Coplas a la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre. Acá también está la Celestina de Fernando de Rojas. Y a finales, ya inicio el 16, Amadís de Gaula, la novela de caballería. Ahora, esta es la etapa de formación, el primer punto. Este es el primer tema o el primer capítulo de España. En el prospecto tradicional, el tema que debías saber aquí era el cantar del mío, sí. En el nuevo orden que plantea la Pre, vamos a ponerlo con otro color, lo que tienes que saber es esto. Coplas a la muerte de su padre. O sea, sigue existiendo un autor acá, pero ya cambia. Ya no es el mío sí, sino son las coplas. Este es el primer paso. El segundo punto de la literatura española va a ser el siglo de oro. Escucha, si hablamos nosotros de siglo de oro español, acá vamos a tener 2 momentos. Tenemos el siglo XVI y tenemos el siglo XVII. Durante el siglo XVI vamos a ver al Renacimiento. La pregunta sería, ¿cómo le hizo España para subir? ¿Cómo le hizo España para crecer? ¿Cómo es que España entró en un auge? La respuesta es sencilla. España comenzó a mirar al mundo. Y cuando España comenzó a mirar al mundo, se dio cuenta que existía Italia. Y cuando España aprendió de Italia, recuerda que Italia era la cuna del Renacimiento, España trajo el arte nuevo, el arte moderno. Ahí lo tenemos. El siglo de oro español comprende 2 momentos. El siglo de oro español comprende un primer momento conocido como Renacimiento y el siglo de oro español comprende un segundo momento conocido como Barroco. Esto se podría decir que son los 2 momentos fundamentales dentro del siglo de oro. El Renacimiento es la literatura del siglo XVI. Y entonces el Barroco va a ser la literatura del siglo XVII. ¿Cómo España alcanzó este auge? Te cuento. Primero, el gobierno de los Habsburgo.
El hecho de que la casa austriaca gobierne España, la presencia de la corona Habsburgo en España va a generar el auge. Carlos I y V, por ejemplo, ¿cierto? Otra característica importante, en 1492 Colón llega a lo que se conoce como el Nuevo Mundo. Eso es inicio del esplendor. En 1492 están casados los reyes católicos. En 1492 Fernando de Aragón logra la expulsión de los moros, la toma de Granada, y aparece la primera gramática de Antonio de Nebrija. Es decir, España estaba preparada para el auge. ¿Qué cosa aparece en el Renacimiento? La poesía. Dentro de la poesía del siglo de oro vamos a tener, por ejemplo, a Garcilaso de la Vega, el autor de las églogas de Garcilaso, ¿cierto? Vamos a hacer algo mejor, lo ponemos acá, ahí está, las églogas de Garcilaso. Por ejemplo, Salicio y Memoroso. Y en este renacimiento también tenemos a Fray Luis de León, el autor de la famosa Oda a la vida retirada, exaltación de la vida en el campo. En el ámbito de la novela, tendríamos una novela de autor anónimo en el Renacimiento. Esta novela se llamó El Lazarillo de Tormes. Esto es el siglo XVI en España. Lo ideal para ti es que sepas el orden en que aparece cada uno, porque en las preguntas de verdadero y falso vas a tener que aplicar bastante cultura general. ¿Listo? Ahora, sobre el Renacimiento tenemos a estos tres. Y en el barroco vamos a tener, por ejemplo, como poetas, Luis de Góngora y Argote, el autor de las Soledades, el autor de la fábula de Polifemio y Galatea, Francisco de Quevedo y Villegas, el autor de Un hombre de gran nariz. Su texto se llama simplemente Poesías. En novela tienes a Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Don Quijote de la Mancha. Tienes en teatro a Lope de Vega, el autor de Fuente Ovejuna, y tienes en teatro también a Calderón de la Barca, el autor de La vida es sueño. Creo que te darás cuenta dónde están los autores más destacados, en el Renacimiento o en el Barroco. Hay una forma fácil, ¿dónde está Cervantes? ¿Cierto? Con saber dónde está Cervantes, ya tenemos pues dónde están los autores más destacados de la literatura española. Ahora sí, un panorama rápido sobre esto. Esto que tenemos aquí, escúchame, va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que separarlos, entenderlos. Si hablamos de Góngora, por ejemplo, y hablamos de Quevedo, acá yo me refiero a la poesía del siglo de oro. Si hablamos de Don Quijote de la Mancha, yo me refiero a la novela del siglo de oro. Y si hablamos de Lope y Calderón, me refiero al teatro. Ya lo estoy poniendo acá para que no vayas a confundir, porque por una cuestión de espacio se entienda mejor. Entonces, vamos a ver. Los poetas acá son Góngora y Quevedo. En novela, Cervantes. Y en teatro, Lope y Calderón de la Barca. Ahora, eso no quita que un autor pueda pasearse de un género a otro. Por ejemplo, Lope hacía poesía también, pero estos son los rubros en donde destacaron. Una vez que tenemos el mayor esplendor de España, vamos a ver qué autores nos pide el prospecto tradicional. El prospecto tradicional pide a Garcilaso. El prospecto tradicional pide a Lazarillo de Tormes. El prospecto tradicional, o sea, hasta el último publicado, me refiero, el último examen de admisión, pide a Don Quijote de la Mancha y pide a Calderón de la Barca. Estos eran los cuatro autores del siglo de oro que venían en el examen. Vámonos al prospecto actual, o bueno, la preactual. Aparte de Jorge Manrique, ¿quién viene? Viene Lazarillo de Tormes, por eso le pongo dos colores, todavía continúa. Y viene, uy, acá me puso una S de más, viene la vida es sueño, ¿correcto? Oye, la vida es de sueño, ¿qué pues? Ya, entonces,
En el prospecto actual, repito, viene La vida es sueño de Calderón de la Barca. Podríamos decir que La vida es sueño se mantiene. Es una de las pocas obras que se conserva. Profe, ¿pero sacaron al Quijote? Sí, sacaron al Mío Cid, sacaron al Quijote, sacaron a Garcilaso, y entonces, por ejemplo, en la semana 4 de la Pre-San Marcos, te viene Jorge Manrique y Lazarillo de Tormes. Y en la semana 5 de la Pre-San Marcos te viene La vida es sueño y te viene Gustavo Adolfo Bécquer. Y eso es todo España para la Pre. Pero nosotros tenemos que ver ambos prospectos. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía qué hay. No sabemos qué manda, qué no manda. No hay publicación oficial. Nosotros seguimos aprendiéndolo todo. Y si la Pre añade temas, pues añadimos los temas, pero no quitamos, ¿ya? Si hablamos de decadencia española, en esta decadencia vamos a tener dos momentos: el neoclasicismo y el romanticismo. Estos son, se podría decir, los dos momentos de decadencia española. Durante el neoclasicismo, durante el neoclasicismo, nosotros vamos a tener sobre todo limitación a Francia. Es la literatura española caracterizada por ser afrancesada. Y en el romanticismo tenemos también decadencia, pero hay que entender algo, escúchame, decadencia no significa que sean malos autores. Decadencia significa que ya no tienen la profundidad que tenían antes. No es como antes, pero no significa que sean escritores pésimos, para nada. ¿Correcto? Por ejemplo, en el neoclasicismo está Leandro Fernández de Moratín. ¿Qué perdió Leandro Fernández de Moratín? La identidad española, pues. Con Leandro Fernández de Moratín inicia el afrancesamiento en la literatura. Leandro Fernández de Moratín imita a Molière, y una obra basada en el teatro de Molière sería El sí de las niñas. Y en el romanticismo tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer. Profe, pero Bécquer es bueno. Será, pero hay un detalle. Bécquer no tiene complejidad, no tiene profundidad. Una de las características que viene en el examen de admisión sobre Bécquer es eso, pues, ¿no? La sencillez, la idea de lo básico, lo entendible. Con Bécquer sus rimas, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te daría por un beso. Recontra fácil. Y sus leyendas, lo exótico romántico, ¿ya? Solo para recordar, por si acaso te digo, el neoclasicismo es del siglo XVIII, correcto. El neoclasicismo es del siglo XVIII y el romanticismo es del siglo XIX. Muy bien, Joaquín, pero eso recuerda que es una opinión subjetiva y obviamente el examen de admisión nunca va a preguntar qué opinas sobre alguien, ¿no? Para algunos puede ser interesante, para otros no. Hay personas que ven el Quijote como algo detestable, porque es muy complejo, ¿te das cuenta? Ahora, obvio que las rimas tienen lo suyo, ¿sabes? Vamos a ver qué cosa novedosa tiene la rima cuando llegue el momento, porque sí tiene cosas novedosas, y las leyendas ni qué decirlo. Esta es la etapa de decadencia. Y si hablamos nosotros del resurgimiento español, este resurgimiento, ¿por qué pasa? Vamos, la decadencia se da cuando cambias la corona Habsburgo por la corona Borbona. La decadencia se da, por ejemplo, cuando comienza el afrancesamiento en España y aparece Napoleón Bonaparte, por ejemplo. La decadencia se da con las Cortes de Cádiz, con la presencia de Pepe Botella. El resurgimiento se daría en un año específico, 1898. España en 1898 se va a la guerra contra Estados Unidos. Y cuando España va a la famosa Guerra de Cuba, España pierde. Y en el momento en que España pierde, pues pierde lo que se conocen como sus últimas colonias. Las últimas colonias Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y es esto lo que genera la decadencia. Esta decadencia que va a hacer que los escritores crezcan, que los escritores se motiven. Recuerda que siempre en un contexto de crisis los escritores progresan. En este caso, la generación del 98 es el primer momento del resurgimiento y en este segundo caso, la generación del 27. Ojo, yo estoy haciéndote la línea de tiempo completa, pero cuando estudiemos en clase yo voy a ver solo los temas basados en el último prospecto y en el nuevo, ¿correcto? En el nuevo.
¿Saldrán buenos escritores de esta pandemia? Puede ser, puede ser. Pero no solo escritores, ¿se entiende? Todas las personas necesitan de algo de crisis para moverse. Un ejemplo, un logro de esta pandemia, la educación virtual. Jamás nos hubiéramos imaginado y se está dando. ¿Te das cuenta? La crisis te lleva a hacer muchas cosas. Bueno, hablemos de la generación del 98. En 1898 se da el desastre nacional. En 1898 ya España pierde la guerra contra Estados Unidos. Y cuando España pierde la guerra contra Estados Unidos, España entra a una etapa conocida como el marasmo cultural, ¿cierto? Oda al coronavirus. Ya, escucha. Y en 1898 aparecen escritores filósofos, por ejemplo, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno es el autor de Niebla, el autor de Del sentimiento trágico de la vida. Antonio Machado, el autor de Campos de Castilla, Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Para aquel que tiene un poquito de tiempo preparándose, quizá en este grupo no, pero hasta hace unos 2, 3 años, estos dos señores, Unamuno y Machado, estaban en el prospecto y fueron eliminados así como ahora eliminaron a Cervantes. O sea, te das cuenta, cuando la PRE elimina autores, el prospecto también los elimina. Así como eliminaron a Unamuno del prospecto, eliminaron a Machado del prospecto, ahora en este ciclo han eliminado a Cervantes del prospecto, de la PRE por ahora, han eliminado al mío. Sí, suele pasar. Es normal que cada ciclo pues eliminen a alguien, solo que ahora ha sido salvaje el eliminado. Y si hablamos de la generación del 27, 1927. Acá tenemos el tricentenario, ¿cierto? El tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. Aunque el verdadero contexto, te lo pongo por acá, es 1936. ¿Qué pasó en 1936? La Guerra Civil Española. España se enfrenta a España. Y es en esta guerra, por ejemplo, donde muere Federico García Lorca, el autor de Poeta en Nueva York y el autor de Bodas de Sangre. Eran las dos obras que están en el prospecto anterior. Vamos a ver, últimos autores para estudiar. Nuestro índice. Si hablamos, por ejemplo, del prospecto anterior, Becker. Gustavo Adolfo Becker estaba en el prospecto anterior. Lorca. Lorca estaba en el prospecto anterior. ¿Listo? Esto es el último prospecto, el último examen. Entonces, si te das cuenta, ¿cuántos autores están con verde o cuántos temas están con verde? 7. Miocid, Garcilaso, Lazarillo, Cervantes, Calderón, Becker y Lorca. Eran los 7 temas de España. Ahora, en el prospecto actual no añadimos a ninguno por acá, pero sí conservamos a Becker y nada más que Becker. Lorca ya no está tampoco. O sea, en el último examen de España, ¿cuántos autores vienen? 4 autores. ¿En cuántas semanas se estudia España en el último ciclo de la PRE? En 2 semanas. Tenemos la semana número 4 y la semana número 5. La PRE ya está en literatura hispanoamericana, por si acaso. Así de rápido están avanzando. Pero la semana 4 y 5. Nosotros no podemos hacer eso todavía porque no lo vamos a ir a ciegas. Pero la ventaja que tenemos es que la PRE todavía tiene que tomar un examen o un grupo que no les ha tomado. Y hasta que publique un nuevo prospecto, pues ahí vamos a repasar lo que nos pida ahora el nuevo prospecto. Pero por lo pronto aprendemos todo el curso. Este es el pequeño panorama de España. Esta es la pequeña línea de tiempo, chiquitita nada más. Te doy un segundo, tómale un pantallazo, ya, elimino mi cara por un ratito, ahí está. Vamos, tómale un pantallazo y seguimos. Apura, apura, apura. Voy a cerrar la ventana un ratito. Ya estamos. A ver, señores, si estuviéramos en clases presenciales como antes, esto lo hubiera hecho en la pizarra como solía hacerlo. Así que para que te sientas a gusto, lo he hecho acá paso a paso. Si yo te mostraba el dibujo así y no lo hacía en vivo, lo más probable era que te hubieras confundido, lo hubieras visto y digas qué pesado, es mucho, ¿no? Pero como lo estamos haciendo en vivo, tenemos una ventaja. Ya sabes cómo lo he dibujado
y sabes el orden de cada uno, que es lo más importante en este momento. ¿Listo, señores? ¿Puedo borrar? Sí, 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 confírmame que sí. A ver, dame la orden, ¿ya está? No creo que lo estés copiando ahorita a mano, ¿no? Vamos, pantallazos. Genial, gracias, señores. Muy bien, muy bien. Qué bueno, ya se están pronunciando, están vivos, ya. Vamos, a ver, señores. Una vez que hablamos sobre esto, tenemos que conversar ahora del primer punto de España. Agárrate, ahí vamos, 3, 2, 1, con todo. Primero recordamos lo que acabo de plantear. España se divide en cuatro momentos: formación, siglo de oro, decadencia y resurgimiento. En formación, por ejemplo, destaca el mío chic. En el siglo de oro, Miguel de Cervantes, está para tu crucigrama, las fotos. En decadencia, Gustavo Adolfo Bécquer. Y en resurgimiento, Federico García Lorca. Son algunos nada más. A estos, ¿a quiénes añadimos? Añadimos Lazarillo, añadimos Garcilaso y añadimos Calderón de la Barca y ya tenemos el panorama. En el prospecto publicado, el último, el vigente, por decirlo así, viene uno de cada momento, excepto del siglo de oro. Del siglo IV viene, del siglo de oro vienen cuatro, perdón. ¿Ya? Ahora, pasemos a la etapa de formación española. Esto es parte de la línea que acabo de poner y vamos a explicarla. La etapa de formación española se divide en cuatro momentos, dijimos. Preliterario, 10 y 11, Mester de Juglaría, siglo XII, Mester de Clerecía, 13 y 14, y Humanismo, siglo XV. En el preliterario dijimos que aparecían las glosas y las jarchas, ¿cierto? Esto que tienes acá es una glosa. Esto que ves aquí precisamente es una glosa. Esta glosa es la primera forma de escritura en castellano. ¿Ves esto que está acá? La glosa no es la hoja entera, la glosa es lo que está escrito acá al finito. La glosa es como los sacerdotes traducían del latín al español los textos. Eso era una glosa. En el Mester de Juglaría están los cantares de gesta. En el Mester de Juglaría aparece el juglar. El juglar es el poeta oral, el juglar es el poeta anónimo, el juglar es el poeta en verso, el juglar es el poeta heroico que va de pueblo en pueblo. En el Mester de Clerecía, el rey que origina todo esto es el sabio, Alfonso X. Y en el humanismo aparece, por ejemplo, Jorge Manrique, autor reincorporado al prospecto, porque antes estuvo reincorporado al prospecto. Este es nuestro panorama de etapa de formación española. Y en este panorama, lo que vamos a ahondar hoy al menos es el mío sí. ¿Ya? Vamos a ver si hablamos un poco de Manrique también, como para no perder la idea. Hablemos del preliterario. ¿Qué debemos saber del preliterario? Primera idea. En el preliterario tenemos las glosas. Como dije hace un momento, la glosa es la primera forma de escritura en castellano. Es decir, la primera vez que se dibujaron unas letritas en idioma castellano se llamó glosa. La primera vez que alguien dibujó letras en castellano se llamó glosa. La glosa es una traducción al margen de página, obviamente de latín a castellano. La glosa fue redactada o fue elaborada por sacerdotes. Eran los sacerdotes, los religiosos que hacían esto. Por eso entre las glosas más antiguas tenemos las glosas emiliacenses y las glosas silenses. Las glosas emiliacenses del monasterio de San Emilio y las glosas silenses del monasterio de Silene. Esas son las glosas. Si hablamos de las jarchas mozárabes, la jarcha mozárabe es la primera forma de, ya no escritura, sino poesía en castellano. La jarcha mozárabe son dos versos de estribillo compuestos por mujeres mozárabes. ¿Cómo es esto? Los hombres y mujeres que no querían ser eliminados por los musulmanes se volvían al Islam, se convertían a la religión islámica y estos hombres y mujeres tenían que asumarse, tenían que convertirse también a las costumbres. El varón se iba a la guerra y la mujer extrañaba al varón. Pero, ¿cuál es el problema? La cultura árabe no es muy afectiva en cuanto a
el amor entre mujeres y varones, o la mujer no tiene tantas libertades. En cambio, la cultura castellana sí era afectiva. Y como esta mujer extrañaba a su marido, como esta mujer extrañaba a su esposo, esta mujer tenía que escribirle un poema. El poema se llamaba Muajaja. La Muajaja es un poema mitad árabe, mitad español, en donde las mujeres tenían que contarle todo a sus maridos, exaltarlos y elogiarlos. Pero el problema estaba en que los musulmanes no toleraban que pongas cosas como te extraño, quiero que vuelvas, me encantaría estar a tu lado. Y como los musulmanes no toleraban eso, había que hacerlo de manera solapada. Y es así que ellas escribieron las jarchas dentro de las muajajas. ¿Qué son las jarchas? Dos versitos de coro que repetían después de cada estrofa. Y esos dos versitos en castellano, en forma de firma, como para que no se note, eran lo que más importaba. Mi amado se fue a la guerra, ¿cuándo volveré a ver sus ojos? Hace mucho que te marchaste, ¿cuándo volveré a verte? Eso es lo único que decían las jarchas. Esta es la primera forma de literatura en España. Tenemos entonces la escritura con las glosas y tenemos la poesía con las jarchas. Ando tomando el pantallazo o algo rápido. Ahora, esto le abre la puerta al siglo XII. Por eso cuando aparece el cantar del mío Cid, al cantar del mío Cid no se le llama la primera muestra en castellano, porque hay que ser francos, el mío Cid no es la primera muestra en castellano, pero el cantar del mío Cid se le conoce como el primer monumento en castellano. ¿Y qué significa monumento? Que el cantar del mío Cid es la primera gran obra en castellano. El cantar del mío Cid es la primera obra compleja. El cantar del mío Cid es la primera obra grande que tiene el castellano. ¿Listo? Ya está. Vamos a hablar sobre ese monumento entonces. Primero nos vamos al Mester de Juglaría. Mester de Juglaría significa oficio de los juglares. ¿Listo? ¿Qué dice acá? Códice, manuscrito. Claro, el códice es el documento, el manuscrito, claro. Pero lo que yo me refiero, el mío sí no se le va a llamar documento en España, sino monumento. ¿Por qué? Porque es la primera gran obra. A eso me refiero, la primera gran obra. Y obvio que tiene un manuscrito que le faltan 3 páginas, que vamos a ver en breve. Escucha, si hablamos del mester de juglaría, planteamos algunas cosas. Primero, oficio de los juglares. Sabemos que el juglar es el poeta oral, el juglar es el poeta anónimo, el juglar es el poeta en verso, ¿cierto? La palabra juglar proviene del latín jocular, el que juega, el que entretiene. El juglar era el que iba de pueblo en pueblo cantando historias. Repito, el juglar en España sí era popular, no trabajaba en la corte. Era oral o ágrafo. Hay una presencia de qué? Del anonimato en su historia. Anonimia, como todos los cantares de gesta son anónimos. ¿Por qué? Porque para empezar, el derecho de autor va naciendo poco a poco. Y segundo, no interesaba el autor en España, lo que interesaba era cómo lo cantaban. Se exaltaba al que cantaba, no se exaltaba al que componía. Todavía no existe eso en España. Es popular no solo porque fue cantado de pueblo en pueblo, sino también es popular porque el mío Cid sí tiene una intención de héroe popular. El mío Cid es de la nobleza, pero una nobleza baja, salió del pueblo. El mío Cid es heroico. Vamos a ubicarnos en la guerra de reconquista española. Y el mío Cid está compuesto en verso. Un verso con métrica irregular y con rima asonante. En España nacen los cantares de gesta. Y cuando nacen estos cantares de gesta españoles, vamos a tener ciertos representantes. Escucha, el mío Cid no es el único, siempre es bueno manejar un pequeño contexto. En España nace el cantar de gesta. Y cuando en España nace el cantar de gesta, yo tengo que recordar que la palabra gesta, esta palabrita de acá, significa origen. El cantar de gesta es el que me muestra el origen de los reinos medievales. Y este cantar de gesta en España se hace presente a través de más de una obra, más de una historia. Por ejemplo, acá tenemos el cantar del mío Cid, que es el más conocido, se podría decir que está casi completo, mínimamente le faltan páginas,
Pero tenemos otros, por ejemplo, españoles, Cantar de Bernardo del Carpio, que también tiene que ver con la reconquista española. Tenemos que ver, por ejemplo, el Cantar de los 7 infantes de Lara, fundadores de España, de cuya familia viene la familia Jorge Manrique. Cantar de Don Sancho, también. Y hasta hay una versión del Cantar de Roldán en español, que se llama Cantar de Roncesvalles. Estos son los cantares de gesta que nacen en la literatura española medieval. De todos estos, ¿por qué es importante el mío Cid? Porque el mío Cid es el que tiene, se podría decir, la historia más completa, al que le faltan menos páginas. A los demás le faltan hasta códices o fragmentos completos. ¿Ya está? Ahora, sobre estos cantares de gesta, yo debo entender algo. Son de tipo popular. Nacieron en el pueblo y para el pueblo. Y si nosotros hablamos de un juglar, tú sabes que el juglar no era un hombre culto. El juglar tampoco leía, el juglar tampoco escribía. El juglar jamás conocía la Biblia, obviamente. Esas son algunas cosas que caracterizan a esta época. Vamos a ver. Hablemos del mío Cid en específico. Si hablamos del mío Cid en específico, vamos a ubicarnos en algo. No confundas. La historia del mío Cid es del siglo XII, pero del siglo XII oral, ¿correcto? Como todo mester de juglaría. El mío Cid nace en el siglo XII, pero de manera oral. Y el mío Cid se pasa a la escritura en el siglo XIV. El manuscrito data de 1307, siglo XIV. Estas hojas son del siglo XIV. Este personaje es del siglo XII. Por cierto, el Cid es un personaje histórico. Es más, se dice que el cantar del mío Cid se compuso aproximadamente 40 años después de la muerte del Cid. Para que te hagas una idea, el Cid se cree que murió hacia 1140 y ya hacia 1180 ya hablaban del cantar del mío Cid. ¿Y qué sucede? Como el mío Cid es tan cercano a la muerte del Cid, tú no puedes cambiar mucho la historia, porque si cambias la historia, los deudos, la familia se va a ofender. Por eso, una característica que llama San Marcos y que vino en el examen de admisión, lo voy a poner así con las palabras en que vino en admisión, era esta: vigoroso realismo. ¿Qué significa? Que el cantar del mío Cid es el más realista de todos los cantares de gesta. Es más, tan realista que, como le faltaban algunas páginas, el cantar del mío Cid fue parchado con un libro de historia. El cantar del mío Cid fue completado con un libro de historia. ¿Te das cuenta? Eso es interesante. Vamos a ver. Para empezar, Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid campeador, es un infanzón español. ¿Qué significa un infanzón? Si tú estableces un orden de nobleza, lo más alto son los infantes. Vas a tener a los señores superiores, condes, duques, etcétera, hasta llegar al hidalgo. El hidalgo es el punto más bajo de nobleza de sangre. Con el hidalgo termina la nobleza de sangre. El nombre hidalgo significa hijo de algo, o sea, algo de noble de tener. Debajo del hidalgo viene el infanzón. El infanzón no es noble de sangre, el infanzón es nobleza de privilegio, llamémosle así con términos de la cultura incaica, nobleza de privilegio. O como se le conoce en examen de admisión, el infanzón es un noble por mérito de guerra. El infanzón, repito, es un noble por mérito de guerra. Es decir, el infanzón es un noble por las victorias obtenidas en batalla, las ganancias también. Ahora, este manuscrito es del siglo XIV y este manuscrito le faltan 3 hojas, 3 folios. Este manuscrito le falta la primera y 2 interiores. Entonces, si a este manuscrito le faltan 3 folios, ¿por qué cuando yo lo leo está completo? Es que este manuscrito, que le faltan 3 folios, fue completado con uno de los primeros libros de historia españoles. ¿Te acuerdas el de Rey Sabio? El, la crónica de los 20 reyes.
con el libro Crónica de los 20 Reyes de Alfonso X, parcharon el cantar del Mío Cid. ¿Listo? Por eso es que la primera página del Mío Cid está en prosa y la segunda ya está en verso. Y así, en el interior vas a encontrar 2 páginas en prosa. Lo demás está en verso. ¿Listo? Otro detalle, si nosotros hablamos del Mío Cid, debemos entender que hay 3 partes en el cantar del Mío Cid. El Mío Cid se divide. ¿Cuál es la palabra propia acá? La palabra que se usa es, el Mío Cid se divide en 3 cantares. O sea, es un cantar de gesta que a su vez se divide en 3 cantares. Estos 3 cantares son el destierro del Cid. El destierro del Cid tiene que ver con las calumnias de García Ordóñez y dura 4 años este cantar, hasta que en el segundo cantar el rey lo perdona. El perdón involucra la boda de las hijas e involucra también la vergüenza de los infantes. Y en el tercer cantar, ya muy avergonzados, decidieron ofender a las hijas del Cid, la afrenta de Corpes. Y con la afrenta de Corpes, el cantar del Mío Cid nos muestra cómo el Cid va a querer una reparación. Y esta reparación se va a dar con las Cortes de Toledo. Las Cortes de Toledo son el proceso a través del cual el Cid quiere recuperar su honra. Las famosas Cortes de Toledo. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Ahora, esto es, por decirlo así, nuestra pequeña presentación del Mío Cid. Pero vamos a ver más. Borro esto, apura 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, apura. ¿Ya está? A ver, vamos a ver. Si hablamos nosotros del Mío Cid, primero tenemos que saber algo. ¿Quién es el autor del Mío Cid? Nosotros sabemos que el autor del Mío Cid se considera anónimo, anónimo. El Mío Cid es un cantar de gesta y así se dice, ¿no? Anónimo. Sin embargo, existen 2 teorías. La teoría tradicional, también conocida como la teoría española, ¿ya? Es la teoría de Ramón Menéndez Pidal. Uno de los estudiosos más conocidos del Mío Cid fue él, Ramón Menéndez Pidal. A esto se le conoce como la teoría española. Y la otra teoría, la teoría contemporánea, también llamada teoría inglesa, se le atribuye al crítico inglés Colin Smith. Vamos, te cuento cómo nace esto. La persona que más tiempo estudió, más tiempo analizó y más tiempo ahondó el Mío Cid se llamaría Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal sería aquel que tenía el manuscrito en sus manos en más de una ocasión, estudiándolo, analizándolo, y Ramón Menéndez Pidal llegó a una idea. Con Ramón Menéndez Pidal van a hacer sobre todo esto, la idea de que el autor del Mío Cid no es un juglar. El autor del Mío Cid son 2 juglares. El primer juglar es un juglar de Medinaceli. Este se le conoce como el juglar más geográfico. ¿Por qué geográfico? Porque en el cantar del Mío Cid vamos a tener Castilla, Burgos, San Pedro de Cárdenas, Alcocer, Murviedro, Zaragoza, Castejón, Castelejón, ¿me entiendes? Y el segundo juglar es el de San Esteban de Gormaz, que a este se le considera como el juglar más novelesco, el juglar más novelesco. ¿Por qué? Porque acá todo se ambienta en Valencia, todo se ambienta en Valencia. Acá vamos a tener el matrimonio de las hijas del Cid, acá vamos a tener la falta hacia el Cid, la reparación de la honra hacia el Cid, ya no se traslada mucho la obra. Ahora, en la etapa contemporánea o la tesis contemporánea, nosotros vamos a tener lo que se conoce como la teoría inglesa. Y esta teoría inglesa va a ser planteada por Colin Smith. Pero no es que Colin Smith, ¿cómo decirte?, publicó un ensayo y un aviso para el mundo, no, sino que Colin Smith hizo una edición del Mío Cid donde él colocaría el prólogo.
Y en su prólogo de la edición de cátedra, él va a plantear lo siguiente. El cantar del mío Cid fue compuesto por Pere Abad. Así lo dice categóricamente. El cantar del mío Cid es un cantar de gesta del siglo XIV. Y este cantar de gesta pertenece al XIV y no al XII por una razón, porque este cantar de gesta va a tener, por ejemplo, referencias constantes al número 3, al número 3 y 9, igual que la Divina Comedia. Oh, y es verdad, se repite cada rato el 3 y el 9. Otro, vamos a tener que este fue compuesto por Pere Abad porque hay referencias bíblicas y un juglar no podía conocer de la Biblia, eso era absurdo. ¿Estamos bien? Y sobre todo por la exaltación de lo popular. Eso es algo que caracterizaba al siglo XIV. En el siglo XII lo popular no podía ser exaltado. Esa es la teoría de Colin Smith, ¿correcto? Ahora, te explico, Wilmer, los juglares no escribieron absolutamente nada. La teoría tradicional dice que los juglares fueron los autores y que Pere Abad en el siglo XIV fue el que lo pasó en limpio. Pere Abad en el siglo XIV es el que realizaría la transcripción. Se dice que Pere Abad era el transcriptor solamente, pero Colin Smith dice no, Pere Abad no es el transcriptor, Pere Abad es el autor, y eso es innegable, dice Colin Smith. Y entonces nacen dos teorías. ¿Por qué le llamo teoría inglesa? Porque obviamente los españoles detestan esta teoría. Los españoles rechazan esta teoría. Los españoles se ofenden con esta teoría porque es quitarles su primer gran monumento. Es como que en algún momento Chile publique una partida de nacimiento de Vallejo en donde César Vallejo nació en Santiago, pero no de Chuco, sino Santiago de Chile, y que los chilenos digan Vallejo es chileno, solo que todos se equivocaron. Vallejo es chileno, ¿te das cuenta? Eso sería obvio, indignación, ofensa. Lo mismo sienten los españoles. No, tu gran monumento no es un monumento. Tu gran monumento no es un monumento, no te emociones. A eso se refiere. Esta es la teoría entonces contemporánea o inglesa. Este es el segundo panorama. ¿Está fácil hasta acá? Genial, sencillo. Ok, borramos 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, perfecto. Ya sabes, acá tú tienes que tener la mano rápida, tomar pantallazos al toque, o el que está pues con su papel y lapicero va anotando lo que cree importante. Vamos a analizar el cantar del Miosi. Escucha, si tenemos que conversar nosotros sobre el cantar, obvio, siempre las paso, no te preocupes, no hay semana en que no le doy las diapositivas. Si nosotros tenemos que conversar sobre el cantar del Miosi, vamos a tener dos aspectos, el fondo y la forma. Lo que tenemos aquí son aspectos formales. Comenzamos con la forma. Aspectos formales del miocid. Escucha, por ejemplo, el miocid es un cantar de gesta. Eso es a nivel de género. Género épico, especie, cantar de gesta. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El miocid se divide en tres cantares. Ya diapositivas atrás te dije, ¿no? El destierro, las bodas y la afrenta de Corpes. El miocid está compuesto en verso. Esto me interesa. La métrica del miocid es irregular, oscila entre 10 y 20 y la rima es asonante. Esas dos cositas voy a explicar para que no te quede duda. Primero, nosotros llamamos métrica regular cuando los versos tienen pues las mismas cantidades de sílabas o está pensado por el autor para que tenga una cantidad repetitiva. Por ejemplo, si yo planteo esto, mira, y yo digo, este es mi primer verso, mi segundo verso, mi tercer verso, mi cuarto verso, por ejemplo, a esto le llamamos métrica regular. Esta métrica ha sido pensada por el autor, elaborada por el autor, en donde es parecido, no necesariamente igual la cantidad, o donde al menos hay intencionalidad. Imagínate, el primero mide 11 sílabas, el segundo mide 11, el siguiente mide 8,
Eso es regular. Ahora, el orden de las sílabas depende mucho del autor. Por ejemplo, Jorge Manrique, 884, 884. Por ejemplo, Garcilaso, 11, 11, 11, 7, 11, 11, 11, 7, 11, 11, 11, 7. En cambio, en el cantar del mío Cid, vamos a tener un problema. El cantar del mío Cid no va a tener ese orden. En el cantar del mío Cid, como no es escrito, no es bien pensado. Entonces, uno puede tener 14, el otro tiene 18, el otro puede llegar hasta 20, y en el siguiente puedes bajar a 10, y así vas subiendo y bajando. No hay orden. A esto se le llama métrica irregular. Acá pueden ser todos igualitos, 11, 11, 11, 11, 11, 11, como un soneto, 10, 10, 10, 10, 10, como el himno nacional. En cambio, acá se podría decir que el cantar del mío Cid, los versos oscilan entre 10 y 20. En el cantar del mío Cid, los versos oscilan entre 10 y 20. Y el segundo punto importante acá es la rima. Y de la rima yo debo recordar que existe una rima consonante y existe una rima asonante. Si hablamos nosotros de rima consonante, debemos recordar que la rima consonante es aquella donde riman vocales y consonantes. En esta rima consonante vamos a tener, por ejemplo, que la palabra mayo va a rimar con zapallo, va a rimar con ayo, va a rimar con callo. En cambio, en la rima sonante solo van a rimar vocales. Y acá la palabra mayo va a rimar con mano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se repiten las vocales solamente. Va a rimar con mato, por ejemplo, se repiten las vocales. Y es más, no necesariamente puede ser M, pato también. Esas son rimas asonantes. ¿Listo? Otra característica más es que en el mío Cid vamos a tener series monorrimas. ¿Qué son las series monorrimas? Te cuento. En el cantar del mío Cid, los versos por estrofas, ponte 8 versos por estrofas, todos van a tener la misma rima. Todos van a tener la misma rima. Por ejemplo, si yo digo eo, pueden variar las consonantes, pero la última palabra de cada verso tiene la misma rima. A eso le vamos a llamar serie monorrima. Por ejemplo, trofeo, torpedo, miedo, ¿cierto? A perro, a eso se refiere, serie monorrima. ¿Y qué es la presencia de epítetos? Los epítetos en el cantar de mío Cid son los apodos. Recuerda que mío Cid es el que en buena hora nació, el que en buen momento ciñó la espada, el de la barba florida. Son algunos epítetos del mío Cid. Esto es en cuanto a forma. Esto es lo que te preguntan acerca de la forma del mío Cid. Está facilito, ¿cierto? Ok, apura, apura para pasar al fondo. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya está? Genial. Listo. A ver, ya. Me pasé el heladero. A ver. Siguiente. Si hablamos nosotros del fondo del Cid, acá a esto le vamos a llamar, a esto lo vamos a considerar como aspectos de fondo o también viene como aspectos de contenido. Y estos son aquellos que te preguntan en los fragmentos, en una pregunta de cuando te ponen un fragmento del CID y tú tienes que responder al respecto. Vamos a ver. El primer tema en cuanto al fondo del mío CID va a ser la pérdida y la recuperación de la honra del CID. El CID, ¿cuántas veces pierde la honra? El CID, ¿cuántas veces la recupera? Eso tienes que saber. El CID, a ver, la primera pérdida de la honra del CID, vamos a poner un color negro, ya está. La primera pérdida de la honra del CID, ¿en qué consiste? Es el destierro. Y este destierro se va a dar por culpa del conde García Ordóñez. Es García Ordóñez el que provoca el destierro. Siguiente, la
primera recuperación de la honra del Cid. La primera recuperación de la honra del Cid se va a dar con el perdón del rey. El rey lo va a perdonar y cuando el rey lo perdone, esto San Marcos le va a llamar, va a conocerlo como el levantamiento del destierro. Así vino en examen de admisión. Levantamiento del destierro. Siguiente. Luego viene la segunda pérdida de la honra del Cid. Y en la segunda pérdida de la honra del Cid es el abuso a sus hijas, ¿cierto? Lo que se conoce como la afrenta de Corpes. Corpes es un robledal, por si acaso. Y en esta segunda pérdida, acá los que ocasionaron esto fueron los infantes de Carrión, Diego y Fernando. Y la segunda recuperación de la honra del Cid se va a dar con las Cortes de Toledo, donde le devuelven sus espadas y se realiza la segunda boda de sus hijas. Ya está. Siguiente. En el Cantar del Mío Cid tenemos dos clases de nobleza. Por un lado tenemos la nobleza linajuda y por el otro lado tenemos la nobleza advenediza. Esto ya lo hemos mencionado. La nobleza linajuda también se llama nobleza de abolengo. Es la nobleza de sangre. Son los viejos nobles españoles, ¿correcto? Los viejos nobles españoles, las familias importantes. En cambio, la nobleza advenediza también se llama o nobleza por méritos de guerra. Y es acá donde un cargo conocido es el infanzón, que es lo que honra a Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Ya está? El tercer punto importante dice así, la Guerra Santa. ¿En qué consiste esa Guerra Santa? No me refiero a las cruzadas, ya acá no me refiero a las cruzadas, pero sí tiene el mismo fondo. La Guerra Santa tiene que ver con la guerra de reconquista, ¿cierto? La guerra de reconquista española. Y en esta guerra de reconquista española vamos a tener la presencia de los cristianos versus los moros, musulmanes, sarracenos, otro nombre que suelen usar acá. Ahora, un detalle, a veces te colocan aquello que los caracteriza. Por ejemplo, los cristianos honran a Santiago. Santiago es el apóstol Matamoros. Y los sarracenos honran a Mahoma. Unos gritando Santiago, otros gritando Mahoma. Por el campo van, dice. Ya está. Perfecto. ¿Qué es el providencialismo? El providencialismo es la intercesión divina. El providencialismo es la intervención de Dios. Cómo Dios te ayuda a vencer una batalla aunque tengas las de perder. El mío sí, por ejemplo, cuando estaba triste afuera de Burgos y aparece Martín Antolínez llevándole comida para su ejército. Otro tema va a ser el amor familiar. Esto sobre todo se va a dar en el tema de la despedida entre Jimena, la esposa del Cid, Jimena y el Cid. Cuando Jimena le hace una enorme oración, donde por cierto resume la Biblia, cosa rara, ¿no? Por eso Colin Smith dice que es del siglo XIV. Y el vasallaje, ¿por qué? Porque el Cid es el vasallo leal. Tan leal que lo votaron y él seguía peleando en nombre del rey. El Cid es tan leal que la gente decía, tan buen vasallo, si tan solo, si tan solo tuviera un buen señor. Así se habla del Cid. Con lo cual se puede decir que el pueblo nota, el pueblo siente la injusticia que se comete hacia Rodrigo Díaz de Vivar. Este ha sido entonces, se podría considerar el panorama temático. Acá tienes los temas del mío Cid, ya tenemos fondo, tenemos forma. ¿Qué nos falta? La obra. ¿Listo? A ver, tómale un pantallazo si crees necesario. Ya está. Perfecto, listo, listo, listo. Genial, borramos. Pura, sobrado, estamos con tiempo.
Ya está. Hablemos del mío Cid. ¿Qué debo saber del mío Cid? Te cuento. Vamos a contar algunos detalles. Primero, el mío Cid es como un gran mapa, que es lo que tratamos de plantear acá. En el mío Cid, en el cantar del mío Cid, tenemos una nobleza de sangre. La nobleza linajuda son estos que estoy sombreando de amarillo. El rey Alfonso VI, el conde García Ordóñez, y el conde García Ordóñez va a ser tío de los infantes de Carrión. Y los infantes de Carrión son los esposos de las hijas del Cid, Diego y Fernando. ¿Ya está? Ahora, el mío Cid se llamó en realidad Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid campeador. Y este Rodrigo Díaz de Vivar está casado con doña Jimena. Y Rodrigo y Jimena tiene dos hijas, Elvira y Sol. Un detalle importante, hay que considerar acá también algo especial. Estos señores que están acá forman parte de algo especial en la obra. El Cid no está solo. El Cid pelea junto a sus mesnadas. ¿Qué son las mesnadas? Los vasallos del vasallo. El Cid pelea con Álvar Fáñez, su primo, por cierto, el Minaya, Pedro Bermúdez, el Tuerto, Muñoz Gustiós, y otros van a ir añadiéndose poco a poco. Salvador Salvadorés, ¿cierto? El Cid está en Castilla. La primera parte de la obra, la primera página, debemos recordar, es una página agregada. La primera página de la obra es una página que se añadió para completarlo. Pero el primer texto que tenemos del mío Cid dice más o menos así, ¿no? El mío Cid está saliendo de Castilla. El mío Cid saliendo va junto a Álvar Fáñez. Ánimo, Álvar Fáñez, de nuestra tierra nos echan. O sea, el primer verso que tenemos del mío Cid consiste en el Cid yéndose. El motivo del destierro no lo dice el cantar de gesta. El motivo del destierro lo tenemos por la historia, porque fue parchado el texto. Porque el Cid le cortó la barba a García Ordóñez, el Cid le agarró la barba a Ordóñez, y cuando el Cid lo derrota a Ordóñez, porque Ordóñez quería atacar un reino musulmán y el Cid era el que cobraba los impuestos y no podía permitirlo, correcto, no podía permitirlo, es por eso que el Cid sería desterrado, por las calumnias de Ordóñez. ¿A qué te refieres, Renato? Pregunta bien, no entiendo aspecto formal científico ahí. ¿Ahí dónde? Bueno, a ver, te decía, por ejemplo, el Cid, el Cid se quería enfrentar a Ordóñez porque tenía que hacerlo, ya que el Cid era el cobrador de impuestos. Y como era un rey musulmán que había pagado los impuestos, no era justo que un cristiano lo ataque. Del fragmento que dijo, te estás refiriendo a la pregunta 1 de la separata, imagino. Aspectos formales, ya, todos los que hemos mencionado, pues rima sonante, en ese fragmento vamos a tener serie y monorrima, vamos a tener métrica irregular, vamos a tener todos los aspectos formales que hemos mencionado, se ven en cada fragmento el mío sí. Ahorita que veamos las preguntas, vamos a ver, creo que ahí la clave era la métrica oscila entre 10 y 20. Si no me equivoco, la respuesta a esa pregunta era la métrica oscila entre 10 y 20. Lee bien las alternativas. Bueno, te decía, un detalle importante. Algo que vamos a tener acá, el Cid se marcha por culpa de las calumnias de García Ordóñez y el Cid tiene 9 días le ha dado el rey para salir de Castilla. Un detalle, Castilla como reino es esto, como ciudad, pero en realidad Castilla de Alfonso es hasta acá, hasta San Pedro de Cárdeña era territorio de Castilla. El Cid tenía que salir de San Pedro de Cárdeña. Entonces nos cuentan que el Cid, junto a su esposa, el Cid junto a sus hijas, junto a sus vasallos, sale hacia Burgos. Cuando el Cid entra a Burgos, la gente lo aplaude. Tan buen vasallo, si tan solo tuviera un buen señor. El Cid toca la puerta, pero no le abren. Una niña de 9 años dice, Cid, que en buen momento ceñiste la espada. El rey nos ha prohibido que os demos posada, con el riesgo de quitaros nuestros bienes y hasta los ojos de la cara. El rey los había amenazado. El Cid, para no incomodar, se fue a dormir a las afueras. El Cid dormía afuera de Burgos. Y cuando el Cid dormía afuera de Burgos, el Cid estaba triste porque tenía que ver por todo un ejército. El Cid tiene que alimentar a 300 hombres. Y en ese momento el Cid sueña con el ángel Gabriel. Sueña.
Y el ángel Gabriel le dice, sigue peleando, no preguntes por qué, tú peleas, mío Cid de Vivar, la providencia está contigo. Cuando el Cid despierta, había una persona caminando hacia él. Su nombre era Martín Antolínez. Y Martín Antolínez le dice, yo soy burgalés, soy de Burgos, yo quiero acompañarte. Cosas insignificantes dejo por seguirte, mío Cid, porque ahora estás peleado con el rey, pero cuando te reconcilies, todos seremos felices. El mío Cid, perdón, Martín Antolínez representa a lo que se podría considerar el primer pícaro en España. Deja todo por seguir al Cid, porque sabe que seguir al Cid económicamente conviene. Y el Cid lo recibe en su gente. Por eso es que Martín Antolínez formaría parte de las mesnadas. Pero un detalle, Martín Antolínez le llevó comida para todos, le llevó víveres para todos. El Cid se sintió calmado. Y no solo eso, Martín Antolínez lo ayudó al Cid. ¿A qué? A estafar a dos judíos, a Raquel y a Vidas. Raquel y Vidas eran dos judíos a los que el Cid les va a empeñar un cofre lleno de tierra. Lo van a engañar y a cambio de un año conservarán el cofre y si el Cid no paga la deuda, se quedarán con el contenido. Ellos querían ver el interior, pero le dijeron, no, es que son joyas cristianas, son muy dignas, ustedes no pueden verlas. Y como no pudieron verlas, lo pesaron y al ver que pesaba bastante, se emocionaron. Así fue como Martín Antolínez estafó al par de judíos, ¿correcto? Martín Antolínez y el Cid y toda la gente salieron de Burgos y llegaron a San Pedro de Cardeña. En San Pedro de Cardeña tenemos el monasterio y es en este monasterio en que el Cid deja a su esposa y a sus hijas. Técnicamente seguimos en territorio de Castilla. ¿Qué significa esto? Hasta que es Castilla. Entonces, el Cid no lleva a su esposa y a sus hijas al destierro. Paga por un año de misas. Jimena le hace una misa despidiéndose y llorándole, diciéndole tanto dolor en la despedida, duele como cuando la uña la separan de la carne. El Cid se despide, el Cid comienza las batallas. El Cid va conquistando diversos pueblos. El Cid conquista Alcocer, Murviedro, Zaragoza, Castejón, Castellejón, hasta llegar a Barcelona. Cada vez que el Cid vence un pueblo le manda regalos al rey. Cada vez que el Cid vence un pueblo le manda una ofrenda al rey. Y el rey pues la recibe de manos de Álvar Fáñez. Álvar Fáñez es el que entra. Y el Cid, cuando llega a Barcelona, se enfrenta al conde Ramón Berenguer. Y cuando el Cid vence al conde Ramón Berenguer, cuando el Cid en batalla vence al conde musulmán Ramón Berenguer, le va a ganar una espada llamada colada. Colada era una reliquia con mango de oro, gemas incrustadas que el Cid conservó para él. ¿Listo? Te cuento. Hasta aquí, desde Castilla hasta Barcelona, ¿ves toda esta flecha? Todo esto corresponde al primer cantar del mío Cid. El primer cantar va desde Castilla, que lo destierran, hasta Barcelona. El segundo cantar del mío Cid comienza al tomar Valencia. El Cid logra conquistar Valencia. Y cuando el Cid logra conquistar Valencia, el Cid tiene un reino más grande que el del mismísimo rey. El Cid se siente satisfecho. Y este Cid, te cuento, que acaba de conquistar Valencia, le manda 300 caballos pura sangre al rey, todos ensillados. Y el Cid, cuando le manda los 300 caballos al rey, se los manda con Álvar Fáñez. Y el rey dice, ¿qué es lo que quiere ahora, mío Cid de Vivar? Quiere ver a su esposa y a sus hijas. Es acá que entonces se va a dar en este segundo cantar el reencuentro familiar. El Cid se va a encontrar con la esposa y con las hijas después de 4 años han pasado ya. Un detalle, en la obra la esposa y a las hijas la vas a llamar dueñas también. Son las dueñas, las dueñas. El Cid que toma Valencia, entonces logró encontrarse con su esposa y con sus hijas. La toma de Valencia
el reencuentro familiar, y el rey dice, dile que vayan, pero dile que yo también voy a ir. Y acá viene la parte del perdón del rey. El rey se va a presentar ante el Cid. El Cid está nervioso. Cuando el Cid está nervioso, el rey avanza, el Cid avanza. La barba del Cid tenía 4 años sin afeitarse. El Cid se suelta el moño que tenía en la barba y la desenrolla. El rey tiene miedo porque barba muy larga era semejante a musulmán. Recuerda que la barba representaba la umbría y es en ese entonces donde el Cid y el rey frente a frente, 4.000 hombres, 2.000 del rey, 2.000 del Cid, el Cid se arrodilla, el Cid araña la tierra, el Cid muerde el pasto, el Cid pide perdón y quiere besar los pies del Cid, del rey, perdón, y el rey dice, paraos, Rodrigo de Vivar, que no sois ningún indigno. Levantaos, mío Cid, que quiero que vuestra honra llegue por los cielos. Quiero que vuestras hijas se casen con infantes nobles. Quiero que vuestro nombre sea recordado. Y ante esto, obviamente el rey no podía, perdón, el Cid no podía casar a sus hijas porque él no era noble, no podía casarlas con nobles, y el rey no podía casarlas sin consentimiento del Cid. Así que el Cid dice, le regalo a mis hijas, cáselas con quien guste. Ante tanta lealtad, el rey perdona al Cid. Y cuando el rey perdona al Cid, el Cid recupera la honra. Y es por eso que se realizan las bodas de las hijas del Cid. Así se llama esta segunda parte. Y en estas bodas de las hijas del Cid se casarían con los infantes de Carrión, Diego y Fernando González, los sobrinos de García Ordóñez, que se supone son los más valientes, los más fuertes, en teoría. Pero en esta parte ocurre también el famoso incidente del león. Se escapó un león del palacio y este león causó zozobra. Los infantes que se supone eran los más valientes, los infantes que se supone eran los más fuertes, uno está bajo la mesa, el otro trepado en la cortina, y el Cid está dormido. Y los soldados, shh, cállense, no hagan bulla, el Cid está durmiendo. No querían que lo despierten al Cid, irónico, ¿no? No querían que lo despierten al Cid, hasta que el Cid se levanta, lo mira al león y lo mete a su jaula. Y estos dijeron, ¿quién es este? Que hasta las fieras le obedecen. Ese es el segundo cantar del mío Cid. Obviamente que humilló a los infantes, pero eso no sería todo. Vendría otro problema más. En el tercer cantar, al Cid le declara la guerra el rey de Marruecos, Ben Yusuf, junto con Búcar, el antiguo rey de Valencia. El Cid se va a enfrentar al rey de Marruecos. Y cuando el Cid vaya a la batalla, el Cid va a ir junto a sus yernos. Y a los yernos los va a colocar adelante, justo detrás de él. El Cid siempre iba adelante en la batalla. Y en plena batalla los yernos murieron de miedo y terminaron huyendo. Y cuando huyeron, todos los vieron huir. Y como los vieron huir, fue vergüenza. El Cid ese día ganó una espada. La espada Tizona. La espada Tizona es la segunda espada importante del mío Cid. La primera es Colada, la segunda es Tizona. El Cid gana Tizona y lleva las dos espadas ante el ejército y dice, quiero obsequiar estas dos espadas a mis dos guerreros más valientes, Diego, Fernando, por ser tan fuertes como su suegro. Todos se burlaron de ellos. Todos se burlaron porque todos los vieron huir menos el mío Cid. Y el mío Cid no entendía. Sin embargo, los infantes creyeron que fue a propósito. Por eso es que en esta parte, por eso es que en esta parte ocurre la ofensa, la afrenta de Corpes. La ofensa, escúchame bien, o la afrenta de Corpes tiene que ver con el plan de los infantes. Mío Cid, nos llevamos a nuestras esposas a nuestra heredad para que conozcan nuestras tierras. Se despidieron del Cid. El Cid dijo, Muñoz Gustiós, tú acompáñalos. Y Muñoz Gustiós fue con ellos. Pero en un momento le dijeron, hasta aquí nomás, ya acabamos solos. Se metieron al robledal de Corpes, amarraron a las hijas, las latigaron, las dejaron ensangrentadas y las abandonaron. Querían así humillar al mío Cid. Cuando el Cid se entera de esto, porque Muñoz Gustiós los persigue, el Cid encuentra, perdón, Muñoz Gustiós encuentra a las primas, porque era sobrino del Cid, encuentra a las primas amarradas, el mío Cid furioso dice, díganle al rey que él casó a mis hijas. Así que él la arregla. Yo solo quiero
mis espadas y mi dinero. Lo único que quiere el Cid es la devolución de la dote. El que casó a mis hijas fue el rey, así que el rey tiene que darle arreglo, el rey tiene que darle solución, por lo que el mismo rey se ve obligado a convocar a las Cortes de Toledo. ¿En qué consisten las Cortes de Toledo? En las Cortes de Toledo, el rey va a llamar al Cid y va a llamar a los infantes. En las Cortes de Toledo, el rey va a proponer primero la devolución de la dote y las espadas, obviamente. Segundo, el juicio de armas contra los infantes, a los que los condenaron a ser hombres de menor valer. Se realizan los duelos, 3 duelos, los infantes contra los hombres del Cid, y aparece García Ordóñez, y el tío quiere pelear y Alvar Fáñez pelea. El Cid no pelea ningún duelo. Y el tercer punto, las segundas bodas, en plural le llaman, donde las hijas del Cid se casarían con los infantes de Navarra y Aragón, con lo cual los nietos del Cid llegarán a ser reyes de España. Esto es lo que nos cuenta el mío Cid en cuanto a las Cortes de Toledo. Y con esto termina el cantar del mío Cid. Pregunto, ¿está fácil hasta acá? ¿Todo sencillo? Cuéntame, cuéntame. Sí, sí, sí. Tómale pantallazo, vamos. Sí, sé que es bastante garabato, pero sí. A ver, se puede inferir que el Cid volvió a servir al rey. En el segundo cantar, cuando lo perdonan, esto San Marcos le llama el levantamiento del destierro. ¿Qué significa? El Cid ya puede volver, pero el Cid se sigue quedando en Valencia. Un detalle, el Cid jamás dejó de servir al rey. El Cid sirvió al rey aunque el rey no quería. El Cid es el vasallo leal por eso. Pero después del perdón, o sea, después del final del segundo cantar, o perdón, durante el segundo cantar, se da lo que se conoce como el levantamiento del destierro, con lo cual el Cid otra vez volvió a ser el favorito. En el segundo cantar ocurre eso, por eso todo el tercer cantar, el Cid sigue sirviendo al rey, pero ya no como cobrador de impuestos, peleando en la reconquista. ¿Ya? Genial, Geraldine. Vamos, puedo borrar, puedo borrar, puedo borrar. Listo, 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 listo. A ver, ¿sí? Genial. Aprovechemos estos minutos que nos quedan antes de hacer el intermedio. Vamos, borramos todo. Ya está. A ver, conversemos para sacarte algunas dudas. Acá está lo que te decía. La primera parte del mío Cid comienza así. Ya guijan los caballos. Ya le soltaron las riendas. Riendas. Cuando salen de Vivar, llevan la corneja a la diestra. Pero al ir a entrar a Burgos, la llevaban a la izquierda. Mío Cid volvió los hombros, sacudió la cabeza. ¡Ánimo, Alvar Fáñez! ¡Ánimo, de nuestra tierra nos echan! Pero cargados de honra hemos de volver a ella. Hay rima sonante, es monorrima, tenemos métrica irregular. A ver, ¿qué nos pide la pregunta? En el fragmento, ¿qué aspecto formal se destaca? El verso irregular con la estrofa lira. No molestes, la lira es 7-11, 7-7-11. Está organizado en sexteto de métrica regular. Nunca, 6 sextetos son 6 versos con la misma métrica. Esto no es así. Figuras literarias como la anáfora. Anáfora es cuando se repiten las primeras palabras. ¿Ves alguna palabra repetida? No. Es una métrica que oscila entre 10 y 20. La pregunta 1, clave D. Clave D. Pregunta 2, del plazo de 9 días, 6 están pasados ya. Y nada más que 3 días les quedaban por pasar. Mandado tenía el rey al mío Cid vigilar, porque si pasado el plazo en su reino son está, ni por oro ni por plata se puede el Cid escapar. Ya se va acabando el día, la noche quería entrar. A todos sus caballeros el Cid los manda juntar. Vamos, ¿el Cid ha sido desterrado por el rey? Obvio. Segundo, ¿el Cid exige a sus vasallos que le acompañen al exilio? No. ¿Se deduce que el Cid irá al exilio con su familia? No, no se la lleva. Este fragmento pertenece al primer cantar. Claro, es el destierro. Podríamos decir que la clave sería 1 y 4. ¿Te salió así? Espero que sí. No estás dándome claves, me sorprende. 3, facilita. ¿Qué hecho importante sucede en el tercer cantar del mío Cid? A ver, gana la espada, Tizona. En el tercer cantar del mío Cid, los infantes de Carrión ultrajan a sus hijas. En el tercer cantar del mío Cid, vamos a tener las Cortes de Toledo. Claro, la clave sería la letra D. Muy bien, Renato, gracias. A ver, 4. En el siguiente fragmento, ¿qué tema? Fondo.
De familia ilustre somos, ya salió, con esto salió, pues, ¿no? Familia ilustre, los infantes de Carrión. Hemos de casar con hija de rey o de emperador y no nos pertenecían hijas de simple infanzón. A vuestras hijas dejamos con derecho y razón y hoy valemos más que antes, no menos, campeador. Este es un fragmento del tercer cantar del juicio. Obviamente acá se complica el enfrentamiento entre nobleza linajuda y nobleza advenediza. Facilito. En relación a los aspectos formales del miocid, la métrica es irregular, los versos oscilan entre 10 y 20, verdadero. Está compuesto por 3 cantares, cada uno con 33 capítulos, los cantares no se dividen en capítulos. Esto suena a Divina Comedia, falso. Un juglar llamado Perabat, Perabat no es juglar, falso. La rima empleada en este cantar de gesta es asonante, verdadero. La clave sería 1 y 4. Claro, la pregunta 5, la respuesta, la A. A ver, vete a la 6. Oye, esta 6, oh, acá hay un pequeño error, se nos pasó. Ajá, acá hay un pequeño error, esta separata no está bien planteada. ¿O sí? Garcilaso, Garcilaso no hemos hecho. Igual te doy la clave si quieres, pero no hemos hecho. Esto es siglo de oro. Vamos. A ver qué dice. Movió el sitio umbroso, el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo, las aves en el fresco apartamiento vio descansar del trabajoso vuelo, secaba entonces el terreno al viento, el sol subido a la mitad del cielo, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Esto corresponde a Garcilaso de la Vega. Y con Garcilaso de la Vega vamos a tener los tópicos de la literatura española. Carpe diem significaba vive el día, goza el momento, vive la vida al máximo. Beatus ille significaba dichoso aquel, dichoso el pastor. Locus amenos significaba lugar feliz, el lugar donde te sientes bien contigo mismo. Y ubisum significaba dónde está, dónde están tus metas, dónde están tus alegrías, dónde están tus sueños. En este caso, si te está diciendo que el paisaje es hermoso, que el paisaje es bello, sería locus amenos, lugar ameno, claro. La letra sería la C. La letra sería la C. Perfecto. 7. A ver, otra vez parecido, ¿no? Saliendo de las ondas encendido, rayaba de los montes la altura el sol. Cuando Salicio, recostado al pie de una altalla, en la verdura por donde un agua clara con sonido atravesaba el fresco y verde prado. Fresco prado, viento hermoso, el sol, otra vez es lo mismo. ¿Cuál sería la respuesta? El lugar feliz, lugar ameno, ¿cierto? La clave sería la letra C. Perfecto. A ver, igual esto lo vamos a hacer la próxima semana, no te preocupes, sino que no quiero dejarte con las preguntas. No, esto ya se salió del tema ya. Vamos, en el siglo de oro español vamos a tener Renacimiento y Barroco, te cuento. Mientras que el Renacimiento es la sencillez, el Barroco es la complejidad. Góngora va a tener 2 etapas, la etapa de la luz y la etapa de las tinieblas. En la etapa de la luz, Góngora tiene sencillez, en la etapa de las tinieblas, Góngora pertenece al Barroco, y el Barroco es complejidad, el Barroco es pesimismo, el Barroco es exuberancia formal, el Barroco es referencia mitológica, el Barroco es hipérbato, el Barroco es metáfora, esto es Barroco. A ver, igual lo vamos a hacer la próxima semana, pero para no dejarte la duda. Oh, bella Galatea, más suave que los claveles que tronchó la aurora, Galatea. Blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en las aguas mora, hipérbato. Igual en pompa al pájaro que grave su manta azul de tantos ojos dora, cuanta celestial zafiro estrellas, o tú que en dos incluye las más bellas, hipérbatum. Ya salió. Góngora es complejidad. Góngora es hipérbatum. Perfecto. Todo esto, tópico. Ya. Para Garcilaso, el amor, escúchame, el amor es igual a la armonía en el mundo. ¿Qué significa? Cuando no te aman, el mundo colapsa. Cuando no te aman, el mundo se quiebra. Con mi llorar, las piedras se enternecen. Su natural dureza y la quebrantan. Los árboles parece que se inclinan. Las aves que me escuchan cuando cantan con diferente voz se condolecen. Y mi morir cantando me adivinan. Vamos, ¿qué cosa es esto? Esto de acá es el caos. El amor no correspondido es caos en la naturaleza. Y la 10, otra vez, el tópico que te habla de la vida apacible del pastor.
Dichoso el pastor, dichoso aquel. ¿Cuál era el tópico dichoso aquel? Te lo dije hace un momento. El tópico dichoso aquel era Beatus y listo. Igual yo te voy a mandar en breve las claves de literatura para que puedas hacer tu autocorrección. Con esto estamos terminando la clase de literatura. Tengo entendido que tienes un receso de 10 minutos, así que respiro un poquito y empezamos.